Bueno, buenas tardes, noches a todos. La verdad le tenemos que agradecer la presencia a todos ustedes a estas jornadas, que obviamente, como la mayoría de las cosas que hacemos en la universidad y sobre todo rodeado de amigos, colegas, va a ser totalmente informal, así que vamos a dejar de lado la formalidad. Un poco a mí me gustaría hacer la génesis de por qué estamos hoy todos juntos reunidos. Esto surge como una iniciativa en algún momento de algún grupo de instituciones y de Juan Pedro Tunesi, que nos vino a ver por la posibilidad de que la universidad adhiriera a un documento que se estaba elaborando y que quizá tomáramos la iniciativa en la convocatoria, porque lo que se buscaba era que fuera un documento que no tuviera contenido político. Y bueno, a nosotros nos pareció, la verdad, muy oportuna la idea, porque creo que la preocupación por las problemáticas de adicciones y de narcotráfico y todas las cuestiones que esto trae asociado y los efectos perniciosos que está teniendo en nuestra sociedad y en particular a nuestros jóvenes, creo que es de una preocupación conjunta. Uno siempre tiene esta sensación de que es una problemática mundial y que, bueno, derrama y se transforma en una problemática nacional y que de a poco va llegando a las ciudades medianas y chicas, como en el caso de Bahía Blanca, y a veces nos quedamos con esa sensación de que desde lo local no se puede hacer demasiado, ¿no? Nosotros estamos convencidos, y creo que por eso estamos la mayoría acá, es que desde lo local también podemos hacer muchas cosas. Quizá lo peor que podemos hacer es no hacer nada, que por ahí era la posición en la cual nos sentíamos, y no hacer nada, ya sea por indiferencia o ya sea por resignación a que es una problemática que nos excede. Por eso, bueno, tomamos esta idea original, le dimos un contenido de armar unas jornadas donde, bueno, queremos agradecer a Virginia y a Marcelo Filiu, que nos hicieron los contactos para poder tener los expositores hoy. Nos pareció que era muy importante tener un experto con una visión general, pero también un funcionario del Cedronar, que es una de los organismos que lleva adelante las políticas públicas, y realmente estamos muy conformes con el éxito que ha tenido la convocatoria y con todas las instituciones que finalmente han adherido a la firma del documento, que tiene un fuerte contenido, pero siempre lo pensamos en el sentido de que no era tan importante el contenido del documento, sino el conjunto de instituciones y personas que adherían a ello, porque de alguna manera manifestaban una voluntad pública de avanzar en el tema. Y en ese sentido también bueno, queremos agradecer que han apoyado la iniciativa prácticamente todos los bloques políticos con representatividad en el Consejo Deliberante, pero también en la ciudad, porque si nosotros queremos instalar esto en la agenda pública, obviamente es un tema político, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no tengamos que ser muy cuidadosos de que no se politice el tema. Creo que de alguna manera la universidad lo que está dando es un cierto grado de garantía de que no vamos a usar esto como un tema político. Pero sí es importante que los actores políticos estén, porque las políticas públicas se definen con los políticos, con los actores de la sociedad, con los académicos y con todos aquellos que quieran participar. Así que la verdad para nosotros es muy grato haber convocado a tanta gente, que tanta gente esté interesado. Agradecemos a los expositores que ahora nos van a presentar y bueno, quedan todos invitados también a firmar el documento, y aquellas instituciones que quizá hoy no tengan la representatividad podrán adherir en el futuro, pero también lo que queremos es convocarlos a todos para continuar con algunas reuniones de organización de actividades que podamos hacer tanto en el marco del Consejo Deliberante o con el municipio local o desde el punto de vista de la participación
de la universidad en todo lo que podamos asistir y colaborar. Así que, bueno, de vuelta agradecerles la presencia, agradecerles a los legisladores, al representante del municipio. Sabemos que el intendente Bevilacqua se interesó mucho en este tema y le hubiese gustado estar, al presidente del Consejo Deliberante y a todos los representantes de los partidos políticos de los bloques y obviamente de las instituciones de Bahía Blanca por su presencia y por no solo el apoyo que le están dando a esta iniciativa, sino por la participación futura en todas las acciones que podamos tomar en forma conjunta en beneficio de nuestra sociedad. Así que gracias a todos. Seguidamente los invitamos a escuchar las disertaciones del doctor Alberto Forig y de la licenciada Beatriz Escorza. En el caso del doctor Forig, él es asesor del bloque de senadores nacionales del GEN y profesor de Ciencia Política en la Universidad de San Andrés. Es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Oxford, fue jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior y tuvo a su cargo la coordinación del Plan Nacional de Prevención del Delito en representación del Ministerio del Interior entre 1999 y 2001. Tiene un postdoctorado en las universidades de Yale y Harvard mediante una beca del Programa sobre Drogas, Seguridad y Democracia del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y en dicha investigación abordó las relaciones entre la política, policía y organizaciones delictivas en la Argentina. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá. Lo que voy a tratar de hacer es presentarles en unos 25 minutos aproximadamente una presentación de algunos de los problemas principales que se vienen desarrollando en materia de narcotráfico en la Argentina. Por supuesto, esto intenta colaborar al debate local que se está dando en la sociedad bahiense respecto a los problemas que en esta, como en muchas otras ciudades intermedias y grandes de la Argentina, comienzan a darse con esta cuestión del narcotráfico en la Argentina. Así que, por supuesto, yo agradezco muchísimo la invitación de las autoridades de la universidad a participar de este foro y espero poder contribuir a un debate rico como el que requiere una problemática tan compleja como esta. Lo que voy a empezar a hacer es tratar de hablar de algunas de las características de la política de seguridad y en particular de las políticas de narcotráfico y sus actores, y tratar de brindar en una primera instancia algún contexto de dónde estamos parados en la Argentina en estas cuestiones. Después voy a avanzar hacia una cuestión central, que ya adelanto para no darle mayor misterio a mi presentación, que tiene que ver con que el narcotráfico abarca una serie muy grande de problemáticas y es una política realmente muy compleja. Ahora, mi presentación aborda como probablemente el problema prioritario y central de esta problemática la necesidad de romper todo vínculo entre actores delictivos de la criminalidad organizada, actores policiales y actores políticos. Sin abordar esta temática de manera prioritaria, muchas otras cuestiones que uno pueda pensar como políticas fundamentales del combate al narcotráfico son de mucho más difícil implementación y en algunos casos de imposible implementación. Por eso es muy importante, desde mi punto de vista, abordar la cuestión de las relaciones entre política, policía y delito, que lamentablemente son parte cotidiana de la discusión en la Argentina hace algunos años. Entonces lo que voy a hacer es tratar de presentar algunas ideas de cómo abordar este problema y cómo pensar políticas para solucionarlo. Y el último punto es que me interesaría presentarles algunas ideas respecto de las cuestiones de legitimidad. Es un concepto bastante abstracto que a veces es de difícil explicitación, pero es fundamental entender que la legitimidad es una especie de crédito con que cuentan las instituciones que son vistas como legítimas
tienen tiempo, tienen capacidad de acción, tienen inclusive hasta capacidad de equivocación para abordar ciertas políticas, porque ante políticas complejas como la política de seguridad y en particular la política contra el narcotráfico, muchas veces hay avances y retrocesos, vueltas y retrocesos, ¿no? Entonces, el punto es que estados con escasa legitimidad muchas veces tienen poca durabilidad en sus políticas. Por lo tanto, es muy importante tratar de discutir no solo políticas públicas específicas, sino de pensar de qué manera los actores estatales, las instituciones de la democracia, las instituciones policiales logran legitimidad para ser vistas por parte de sus ciudadanos, de sus sociedades, como los actores más capacitados, más indicados para abordar estas problemáticas. Creo que parte del problema que está teniendo la Argentina en los últimos 15 a 20 años es que la legitimidad de los actores vinculados a estas políticas ha mermado a lo largo del tiempo y esto incide en una muy escasa estabilidad de las políticas y de los actores que las implementan. Por lo tanto, parece fundamental discutir este tema que no por abstracto debe ser dejado de lado en una discusión profunda y rica sobre este tema. Se suele decir que en la Argentina no hay políticas de Estado y paradójicamente estamos en presencia de una. En la Argentina cambió todo en los últimos 30 años de democracia. Cambió el régimen democrático, que felizmente tenemos hace más de 30 años. Cambió el rol de las Fuerzas Armadas, que de ser muy activas políticamente durante el siglo XX, han dejado de serlo desde restaurada la democracia. Ha habido políticas de derechos humanos, ha habido cambios muy profundos en la motriz económica de la Argentina. Hemos cambiado de moneda, hemos privatizado, hemos estatizado, ha habido apertura económica, ha habido proteccionismo, ha habido descentralización, recentralización, cambió casi todo. Cambió el régimen laboral. ¿Qué es lo que no cambió? Y en este sentido ha sido una política estable que se ha mantenido a lo largo de los gobiernos. No tenemos reformas ni policiales ni de políticas de seguridad que hayan sido duraderas en el tiempo en los últimos 30 años. Nada ha cambiado. No hay un caso de reforma policial en la Argentina que haya sido duradero en ninguna de las 24 provincias ni a nivel nacional. Y esto es muy llamativo, porque indica que se trata de una política que evidentemente resiste cambios que son fundamentales en contextos de empeoramiento, como les voy a mostrar en un ratito. ¿Qué actores tiene esta política compleja? Esto es parte de la respuesta de por qué es difícil de cambiar. Porque en la política de seguridad y en la política contra la criminalidad organizada intervienen actores políticos nacionales, provinciales y municipales. Interviene el Poder Judicial, interviene el Ministerio Público a nivel federal y a nivel provincial. Intervienen las fuerzas de seguridad nacionales, las policías provinciales y eventualmente las Fuerzas Armadas en algunos roles. E intervienen actores burocráticos muy importantes, las aduanas, las direcciones nacionales de migraciones, los servicios de inteligencia. Todos estos actores tienen que estar coordinados para poder tener alguna efectividad en la lucha contra la criminalidad organizada. Y lo que vemos es que estas capacidades de coordinación son muy bajas en el Estado argentino. Y esto obviamente no es característica de un gobierno en particular. Lo que estoy tratando de mostrar son características del Estado argentino a lo largo del tiempo en todas estas dimensiones. ¿Qué ha pasado en la Argentina y por qué digo que es importante cambiar? Bueno, porque ha habido un aumento muy significativo del nivel de delitos en la Argentina en las últimas 3 décadas. Los 80 son una década comparativamente pacífica en todas las categorías de delitos, ¿no? Porque uno suele decir, bueno, ¿la Argentina tiene un problema, por ejemplo, hoy de alta tasa de homicidios? No. En términos comparados, tiene una baja tasa de homicidios con otros países de América Latina. Ahora, si uno mira otras categorías más amplias que las de homicidios, uno encuentra que paulatinamente lo que se llama en la jerga legal los delitos
contra las personas, es decir, no solo homicidios, sino una gama mucho más amplia de delitos contra las personas, han crecido de manera significativa a lo largo de los últimos 25 años. El ejemplo más típico de aumento del delito común es que el robo ha crecido mucho en la Argentina y no ha habido, por ejemplo, y estoy hablando de delitos comunes, no ha habido políticas concretas ni éxitos concretos en bajas en la tasa de robos. También, como todos ustedes saben y todos los que vivimos en la Argentina experimentamos, la violencia en el delito ha crecido significativamente. Y a consecuencia de esta disociación entre aumento de delitos e incapacidad de cambio de las políticas de seguridad que se tornen más eficaces y más legítimas, ha crecido de manera máxima la dispersión entre la sensación que tenemos de inseguridad y los delitos realmente acaecidos. Es decir, los niveles de, insisto, de homicidios son comparativamente bajos, pero la sociedad argentina tiene la percepción certera de que hay un problema creciente de seguridad respecto del cual no se presentan políticas eficaces para su conjuración. Y el otro punto que va directamente, la otra tendencia que va directamente al punto que yo quiero tocar, tiene dos manifestaciones. El primero es que el delito complejo ha crecido en la Argentina, en algunas dimensiones que les voy a mostrar en un ratito. Y el punto con el que arranqué, que es que grupos mafiosos, grupos de criminalidad organizada, han comenzado a establecer progresivas alianzas con el aparato estatal y con actores políticos. Y aquí, en este punto, quiero detenerme porque, por supuesto, no estoy hablando de impresiones personales, sino de datos judicializados. Los datos que uno puede encontrar son casos de procesamientos judiciales de personas vinculadas a cúpulas policiales o a actores políticos, y por citar algunos ejemplos, las cúpulas de la Policía Provincial de Córdoba y de la Policía de Santa Fe, dos de las principales provincias argentinas, han sido removidas de sus cargos por vinculaciones directas al narcotráfico. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires ha habido jefes policiales de máxima jerarquía que han sido desplazados o no han sido promovidos a consecuencia de su vinculación con organizaciones de tráfico de drogas en la provincia. Por lo tanto, estos son ejemplos muy concretos de vinculación entre criminalidad organizada vinculada al narcotráfico y aparatos policiales en diversas provincias. En términos de actores políticos también comenzamos a ver esto. Hay casos de concejales en el Chaco, concejales en Formosa, diputados provinciales en la provincia de Salta, un concejal en el municipio de Malvinas Argentinas, en el conurbano bonaerense, distintos casos de personas que han sido detenidas o han sido procesadas y en algunos casos condenadas por vinculaciones con narcotráfico. No tengo tiempo de entrar a algunos datos. Aquí les presento algunos datos de lo que ha sido el crecimiento de delitos contra las personas en los municipios del conurbano bonaerense, una de las zonas más violentas de la Argentina. Ahí no me quiero detener en los detalles, simplemente lo que les quiero mostrar son las direcciones de las curvas. El periodo que se analiza en esta gráfica es de 1995 a 2008 y lo que vemos es en general una pendiente creciente más allá de que haya alguna variabilidad en algunos municipios, ¿no? Este cuadro se refiere al robo. Yo mencioné que el robo había crecido. Si ustedes ven, esto es un cuadro generado por la Organización de Estados Americanos, en donde la Argentina aparece como uno de los países, el país de la región con mayores índices de robo. Respecto a esto hay que tener mucho cuidado porque el tipo de robo que reporta la Argentina a organismos internacionales es distinto del tipo de robo que reportan otros países. Pero lo que quiero marcar es fundamentalmente comparar a la Argentina consigo misma. Si ustedes ven la tasa de robos en el año 2000 era de 977 cada 100.000. Crece en el año 2001, 2002 con la crisis, eso pasa en todos los países cuando hay una crisis económica severa. Ahora, si vamos al año 2008, muchos años después, la Argentina sigue igual a sí misma. Es decir, no hay bajas significativas en un delito tan relevante como es el robo, un delito común, ¿no?
Vamos al mercado de drogas. Aquí son pocos los datos que hay porque lamentablemente no contamos con gran cantidad de datos públicos. Algunos de los datos que se hacían públicos se han discontinuado en los últimos años, con lo cual los que nos dedicamos a hacer investigación tenemos serias dificultades para el acceso a datos. Y esto, como se imaginarán, pensar cualquier política pública en donde no haya datos públicos es casi imposible hacer si es que uno no cree en las hadas, digamos, ¿no? Entonces, datos respecto a los que contamos. Incautaciones de droga en la Argentina. Entre el 2005 y el 2010, que es el último dato con que contamos públicamente, la Argentina tuvo un crecimiento del 638% en las incautaciones de cocaína. El consumo ha crecido en porcentaje de edad escolar. Y la tercera pata, que no está consignada aquí, que es muy importante, tiene que ver con la exportación de cocaína. La Argentina es el tercer exportador mundial de cocaína, de acuerdo al informe de Naciones Unidas de 2013. Y el último punto tiene que ver con el procesamiento local. El procesamiento, y acá cito un documento del Cedronar del año 2011, entre el año 2000 y 2006 se detectaron en la Argentina 80 laboratorios que se ocupaban de diversas fases del procesamiento o elaboración de drogas en la Argentina. Esto, por supuesto, tiene distintas manifestaciones en distintas provincias. Y el último punto sobre el que quería hacer hincapié es el tema de sintéticos, de drogas sintéticas, respecto a las cuales se habla comparativamente poco y son el problema potencial más grave que tenemos en la Argentina y en otros lugares del mundo. En el mes de enero del 2013 se desbarató en la ciudad costera de Mar de Ajó un laboratorio con capacidad para la elaboración de 600.000 pastillas de drogas sintéticas. Ese total es el doble que el total de incautación de drogas sintéticas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza de 2004 a 2013. Es decir, lo que estamos viendo es que la capacidad de incautación de este tipo de drogas es muy baja en el Estado argentino comparado con la capacidad de elaboración. Voy al tema de protección estatal, que era en el que me quería centrar. ¿El punto cuál es? Hay mucho trabajo empírico realizado sobre en qué consiste la protección estatal. Esto se ha estudiado en Italia con un investigador que se llama Gambetta, que tiene un clásico, un sociólogo que ha estudiado la mafia en el sur de Italia, casos en la India en el año 2004 de Wilkinson, el caso mexicano por parte de Osorio. Pero hay un caso en particular que consiste en tratar de entender bajo qué condiciones el Estado protege a organizaciones de criminalidad organizada. Y este es el punto en el que me quiero centrar. Para que el Estado proteja a organizaciones de criminalidad organizada, lo que tiene que darse es coincidencia en tiempo y espacio. Este es un punto fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mismo territorio y en un mismo tiempo deben coincidir autoridades estatales con organizaciones de criminalidad organizada. ¿Por qué? Porque solamente en coincidencia de tiempo y espacio es que se logran establecer relaciones de reciprocidad, de reputación y de confianza. Obviamente para la ilegalidad, pero lo que estoy tratando de plantear es que si no hay esa coincidencia en tiempo y en espacio, esa protección no se logra. ¿Y qué es lo que vemos en los tiempos de la política de seguridad en la Argentina? Bueno, que tenemos una paradoja. Por un lado, la sincronía de actores, es decir, que determinado actor esté mucho tiempo en una función, ayuda a la estabilidad temporal y que, sin embargo, es necesario alguna dosis de asincronía temporal porque hace falta control. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir el control? Si yo tengo una policía que vigila un barrio determinado, es muy importante que haya intervención asincrónica, es decir, que intervenga alguien que no
está constantemente en vinculación con ese barrio para que pueda controlar qué es lo que ocurre. Entonces, los tiempos para evitar la colusión entre Estado y criminalidad organizada requieren, por un lado, funcionarios estables, pero por otro lado, funcionarios que intervengan de manera inestable en el territorio. Ahora, lo que encontramos es que tenemos alta inestabilidad política de diseñadores públicos en la Argentina. Es decir, quienes elaboran políticas públicas, básicamente estoy hablando de diseñadores de política y decisores ministeriales, y este es un punto que es fundamental para lo que quiero tratar de argumentar, es que son extraordinariamente inestables. Les pongo como ejemplo, la provincia de Buenos Aires en los últimos 21 años tuvo 21 ministros de seguridad. Como ustedes se imaginarán, si requerimos estabilidad temporal para diseñar e implementar políticas, en un horizonte temporal promedio de un año, esto es muy difícil de alcanzar. Y ese es el horizonte temporal que tiene en promedio un ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esta inestabilidad de decisores ministeriales y de decisores de política se da en un contexto de creciente estabilidad ejecutiva, provincial y municipal. ¿Esto qué quiere decir? Que las provincias argentinas tienen alta estabilidad política del partido de gobierno y eventualmente del gobernador del mismo partido cuando hay reelección en esa provincia. Por lo tanto, hay estabilidad de ejecutivos, más no estabilidad de ministros y de decisores públicos. Y esta diferencia es fundamental. Lo mismo pasa a nivel de intendentes. Los intendentes tienen una mayor estabilidad que sus secretarios de gobierno, decisores en materia de lógica municipal de seguridad. Y esta inestabilidad de decisores se da en un contexto de alta estabilidad burocrática policial. Es decir, quienes están todo el tiempo, ¿quiénes son? Las policías. ¿Y por qué? Sencillamente pues son un cuerpo burocrático y por lo tanto tienen un horizonte temporal de, si tienen buena conducta, 20, 30, 35 años de servicio. El punto en materia de seguridad pública es que carecemos de una burocracia civil. Hay muy poca, es muy incipiente la burocracia civil para el tratamiento de políticas de seguridad. Esto es así a nivel nacional, donde en los últimos años se ha desarrollado esa burocracia civil, pero es crecientemente insuficiente a nivel provincial y ni discutir lo que ocurre a nivel municipal, donde pensar en burocracias civiles a nivel municipal hoy es muy prematuro. Ahora, dije para que haya relación de colusión entre Estado y organizaciones delictivas hace falta coincidencia en tiempo y en espacio. Hablé del tiempo y los distintos actores que coinciden o no en el tiempo. Ahora voy a hablar del espacio. ¿Por qué el espacio es importante? Porque el narcotráfico es una actividad territorial. ¿Por qué? Porque necesita de una inmensa logística. El narcotráfico elabora, transporta y comercializa una mercadería ilegal y requiere espacios para hacer eso. Si calculamos que se incautaron 12 toneladas de cocaína, solamente de cocaína, y que lo que se incauta es aproximadamente el 10% de lo que circula en un país, seguro, estamos hablando de que en la Argentina por año circulan aproximadamente 120 a 130 toneladas de cocaína al año. Todo eso hay que transportarlo, hay que elaborarlo, hay que comercializarlo, hay que exportarlo eventualmente. Todas esas características implican una cadena logística muy sofisticada y para eso se necesita territorio y protección de autoridades públicas. Sin esa protección es muy difícil que el otro 90% salga exitosamente de las fronteras. ¿Qué patrones de vinculación estatal tenemos? Bueno, múltiples, obviamente. Hay patrones de complicidad, como mencioné anteriormente. Hay patrones de confrontación en la Argentina. Hay muchos actores políticos que confrontan con sectores de criminalidad organizada. Hay actores políticos que compiten con sectores de criminalidad organizada y esto se ve a nivel local. ¿Por qué?
porque la criminalidad organizada tiende a desplazar al Estado y a los actores políticos. Hay muchísimos barrios en donde militantes de diversos partidos políticos, de diversas organizaciones sociales, iglesias, se ven corridos de esos barrios por la criminalidad organizada. Y eso es una típica lógica de competencia territorial, donde uno u otro pugnan por excluirse recíprocamente. Y finalmente, cosa que también ocurre en muchas autoridades públicas argentinas, es la indiferencia. ¿Esto qué implica? Hay provincias donde uno sabe que existe narcotráfico, pero la ecuación de costo político, beneficio político del gobernador o del intendente o de quien sea no es la adecuada, y ese gobernador decide no hacer cambios en su policía, no enfrentar al narcotráfico y por lo tanto permanece indiferente. Este conjunto de conductas, todas ellas, cada una de las 4, existe en la Argentina. Hay actores políticos que confrontan, hay actores políticos que son indiferentes, hay actores políticos que compiten y hay actores políticos que son cómplices. El problema es que el desarrollo del sistema de partidos en la Argentina ha sido proclive a que esto ocurra. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la crisis del 2001, se hablan de muchísimos factores socioeconómicos, etcétera, pero un factor al que se le presta comparativamente poca atención es que el sistema de partidos cambió radicalmente luego del 2001. Y básicamente lo que ocurrió con el sistema de partidos es que se fragmentó en pequeños pedazos. Lo que hasta el año 2001 era un sistema predominantemente bipartidista de 2 partidos, pasó a ser un sistema muy heterogéneo nacionalmente. Hay provincias donde hay 2 partidos, hay provincias donde hay 3 partidos, hay provincias donde hay 7 partidos, hay provincias donde hay 21 partidos, y esto mismo ocurre a nivel de ciudades. Hay ciudades con 2 partidos, ciudades con 3 partidos, ciudades con 20 partidos que compiten. La otra cara de la fragmentación es la fragmentación hacia adentro de los partidos, no solamente de partidos entre sí, sino la fragmentación que denominamos técnicamente intrapartidaria. ¿Cuál es el problema de la fragmentación intrapartidaria? Voy terminando porque me quedan 3 minutos. La fragmentación intrapartidaria presenta el problema de tener un mismo partido con muchas listas en una elección. Eso puede darse, por ejemplo, en las provincias que tienen ley de lemas o en situaciones en provincias que permiten las listas colectoras o las listas espejo. ¿Qué problemas genera esto? Que muchos grupos del mismo partido pugnan, muchas veces en el mismo territorio, por alcanzar votos. Y obviamente eso es parte de la política democrática. Ahora, el inconveniente es que no es bueno que haya partidos fragmentados cuando tenemos situaciones de auge de narcotráfico. ¿Por qué? Porque esos grupos frecuentemente, para competir entre sí, requieren de recursos, dinero. Y las organizaciones con mayor capacidad de brindar dinero son las organizaciones de criminalidad organizada. Con lo cual, lo que tenemos es frecuentemente procesos incipientes, insisto, incipientes, de financiamiento ilegal de la actividad política. Estamos en una provincia, la provincia de Buenos Aires, que carece de una ley de financiamiento de la actividad política. No sabemos cómo se financian las campañas provinciales en la provincia de Buenos Aires y no sabemos cómo se financian las campañas locales en la provincia de Buenos Aires porque no hay leyes que las regulen. Por lo tanto, es muy importante una agenda de cambio y de prevención de la captura por parte de organizaciones de criminalidad organizada de actores políticos de abordar técnicamente la fragmentación del sistema político, b, avanzar en leyes que regulen seriamente el financiamiento de la actividad política en la Argentina, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. A nivel nacional se ha avanzado en la última década, pero las regulaciones con que contamos a nivel nacional son insuficientes como para dar cuenta de los fenómenos enormes de dinero en negro que existen no solo en las campañas, sino en la actividad cotidiana de la política.
Cierro con 2 palabras acerca de la legitimidad. ¿Cuál es el problema de la legitimidad? ¿Por qué es importante la legitimidad? Sin legitimidad no hay política duradera. Y decíamos, la política de seguridad requiere fundamentalmente capacidad de equivocación. Si ante el primer escollo ese funcionario y su política son reemplazados, no hay forma de tener políticas duraderas a lo largo del tiempo. Y lo que observamos es que en la Argentina los actores políticos tienen crecientes problemas de legitimidad para abordar, para regular legalmente el problema de la seguridad pública. Y esto se hace en un contexto donde, lógicamente, las sociedades exigen resultados. Muchas de las cosas que yo acabo de mencionar acá a un ciudadano común pueden no resultarles relevantes. Lo que le resulta relevante a un ciudadano común que es que no le roben en la puerta de su casa, que no haya violencia en su barrio, que no haya... Eso, ¿cómo se llama? Básicamente lealtad difusa, técnicamente. Mido por resultados. ¿Y cuál es el problema? Que en materia de seguridad pública no tenemos resultados. El conjunto de los actores políticos en democracia no ha producido ni bajo lógicas de mano dura, ni bajo lógicas de mano blanda, resultados a la baja de prácticamente ninguna categoría de delito en la Argentina. Y esto es muy distinto a lo que ocurre en muchos otros países donde hay ejemplos de bajas en los niveles de delitos en muchísimas categorías. Ahora, uno observa lo que ocurre en la Argentina y hay muy pocos casos. Uno de los pocos que hay 2 casos fundamentales. Uno, los delitos contra la propiedad, cuando el ciclo económico mejora y por lo tanto ahí disminuyen las tasas de robo y otros delitos contra la propiedad. Y el segundo es la disminución de secuestros extorsivos, que tuvieron un auge en los años 2003, 2004 y 2005 y dejaron de tenerlo en los años posteriores. Ahora, en el resto de categorías tenemos serias dificultades para mostrar eficiencia junto, que es una dimensión de la legitimidad en las políticas de seguridad y de control del narcotráfico. Así que tenemos por delante una enorme agenda de reformas que se han implementado en otros países, que han tenido resultados, que han producido efectos y que estos efectos obviamente no son de corto plazo, no están orientados a hacer desaparecer el problema, sino básicamente a disminuir y eventualmente eliminar la penetración del Estado por parte de organizaciones de criminalidad organizada, disminuir los niveles de violencia y disminuir los problemas derivados de adicciones en una sociedad. Muchas gracias. Los invitamos a continuación a escuchar la disertación de la licenciada Beatriz Escorza. Ella es integrante de la Dirección Nacional de Capacitación de Cedronar y especializada en el tema de prevención de consumo de sustancias ilícitas en ese organismo. Bueno, buenas noches. En principio quiero agradecer a la universidad y en especial también al diputado Feliu que nos ha convocado a que podamos estar presentes como representando a la Cedronar para poder brindarles una lectura diferente desde otra óptica distinta de la exposición que me ha precedido. Bueno. Yo antes que nada les voy a pedir disculpas porque voy a tener que pasar algunas imágenes del Power. Es un Power un poco extenso,
yo tenía una previsión diferente, voy a tratar. Lo que pasa es que va a quedar acá a disposición de alguna persona que quiera conectarse con la información, por eso hay muchas láminas que voy a ir salteando, pero que van a quedar aquí presentes para el que la requiera. Bueno, antes que nada, ustedes quizás es de público conocimiento que desde hace ya aproximadamente 8 meses ha tomado el cargo como secretario de Estado de la CEDRONAR, que vuelvo a aclarar que es la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Este fue nuestro título que hoy se ve modificado por un decreto que ha, digamos, dividido un poco las funciones que hasta ahora pertenecían a la misma estructura, con lo cual todo aquello que tiene que ver con narcotráfico, no quedó en full a ver, ahí estamos. Bueno, hay un marco normativo que en este momento deja el área de narcotráfico para el Ministerio de Seguridad. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con lavado de activos le compete a la UIF, a la Unidad de Investigación Financiera. Como siempre, el Poder Judicial y Ministerio Público a cargo de las causas, y la CEDRONAR se va a ocupar de aquí en adelante de la prevención, asistencia y la capacitación, digamos. Y a esto está abocada, y la idea es, trataré de hacerlo brevemente, de poder darles una imagen más clara de cuáles son los lineamientos que con esta nueva gestión se han modificado en lo que es la historia del tratamiento de la política de drogas, que hasta ahora estaba vigente. Tenemos que pensar que este giro no es caprichoso. Había llegado el momento de que este giro se produjera, y si en algún momento CEDRONAR respondió a otros parámetros, era porque quizás eso era la población que lo estaba requiriendo, esa era la etapa por la cual teníamos que atravesar y, digamos, desde allí fortalecer, por ejemplo, el observatorio, que bueno, después voy a hacer alguna pequeña digresión acá con el doctor con respecto del dato tan conflictivo que surgió sobre el aumento del consumo de la cocaína en la población escolar. Después voy a dar un poco las cifras que nosotros manejamos, que nuestro observatorio, digamos, funciona en correlación a otros observatorios que dependen a su vez de SICAD o EA, con una metodología, digamos, pareja para todos. Y a veces hay disquisiciones que son muy técnicas, que no es el momento a lo mejor, pero para nosotros es muy importante poderlo salvar. Ya en la gestión anterior, a cargo del doctor Bielsa, hizo una presentación pública explicando los datos técnicos por los cuales OEA divulgó estos datos, ¿no? Muy bien, también le compete a CEDRONAR todo lo que tiene que ver con el control de precursores. En este momento eso continúa bajo la égida de la Secretaría. Pero sí tenemos un marco normativo nuevo, porque esto nos trae una lectura diferente por cómo se comprende el problema de las drogas y el problema del consumo problemático de sustancias. Entonces, este nuevo marco normativo está colocando, digamos, por lo menos 5 o 6 grandes parámetros que tienen que ver con centralizarse en el sujeto y sus condiciones y no en las sustancias, ¿no? Es decir, hasta ahora no fue solamente una lectura de mirada en las sustancias, pero, digamos, esto sí es muy importante tenerlo en cuenta, porque gira, digamos, esta idea de que hay que pensar primero en cuál es la sustancia, qué es lo que produce, cuáles son los efectos físicos, psíquicos, la dependencia, la tolerancia que se desarrolla, si una es más adictiva que otra. Es muy importante porque como la variabilidad que hay entre los sujetos en relación al consumo de las sustancias es muy grande, digamos,
uno se va metiendo en un terreno en el cual ese tecnicismo nos va llevando a comprender qué le pasa a este sujeto que está consumiendo o que ha llegado a un grado, digamos, problemático de dependencia. Bueno, desde como coordinados con la Ley de Salud Mental, la promoción de la Ley de Salud Mental, tratamos de que se ponga mucho el énfasis en que el derecho del sujeto y la promoción de los derechos está también como parte de los objetivos en este momento, desestigmatizar el concepto de adicción y de adicto. Casi es una palabra que no la usamos más en la Secretaría. Sí, hablamos de consumos problemáticos, y porque esto tiene un efecto importante sobre la salud y el acercamiento e inclusive la confianza que hay en que un tratamiento puede servir, o acercarse a hacer algo por esta persona que está consumiendo puede ser beneficioso. Entonces, la estigmatización de considerar la idea de que alguien es adicto, es decir, se está dejando de lado para poderlo pensar desde otra óptica. Pasa a ser una prioridad entender los conceptos de exclusión e inclusión social. Es decir, todo lo que tenga que ver con la marginación social y la necesidad de la restitución de estos espacios pasa a ser quizás no es nuestra única misión, no es nuestra tarea, pero se considera como uno de los tantos factores y uno de los grandes e importantes que llevan al sujeto al consumo de las sustancias. Bueno, desde este punto de vista, descartemos, digamos, o mejor dicho, bueno, vamos a pensar que lo que tiene que ver con las técnicas que hubo hasta ahora de tratamiento, que tenían que ver con el abstencionismo, es decir, que alguien entraba al tratamiento y tenía que poder estar limpio, como dicen las películas americanas, ¿no? Es decir, sin consumo, con expectativas de abstención. Hacían que alejaban que alguien se pudiera acercar, digamos, que gran cantidad de población se acercara, y solamente se acercaba a aquella población, digamos, por su voluntad, aquella población que estaba en una situación de muy grave consumo. Bueno, siempre consideramos la multicausalidad, pensamos la importancia de la ruptura del lazo social como uno de los elementos que empuja a una persona al consumo de sustancias. Quizás lo más importante es que desde la CEDRAN hay una modificación en cómo se va llevando esta política de prevención especialmente, ¿no? Porque centramos el trabajo en la prevención. Este es el nodo y es el objetivo que ha tenido la CEDRAN permanentemente. La asistencia quizás no es tanto su fuerte, pero sí el trabajo en la prevención y el desarrollo de los programas. Bueno, hablaba de que consideramos siempre la multicausalidad, ¿no? Cuando estamos hablando de estos parámetros, no excluimos que un sujeto llega a consumir y a llegar a una situación de consumo problemático porque hay una cantidad de factores, que serían como por lo menos 6, 7 rubros que rodean al sujeto, desde la constitución psicofísica hasta el entorno, la familia, grupo de pares, lugares de recreación, la comunidad, etcétera. Todos ellos tienen lo que nosotros llamamos factores positivos o de protección y negativos o de riesgo. Entonces, un sujeto de cualquiera de estas áreas puede tener más predominancia de los factores de protección o de riesgo para que sea sensible al consumo de una sustancia, porque si no, después escuchamos algunos comentarios como, bueno, fulano de tal, digamos, ilustre intelectual, hace mucho tiempo que consume y no le pasa nada. Entonces uno piensa que este tipo de comunicación, de los medios de comunicación masiva, es un arma de doble filo realmente. Y si no se lee desde esta perspectiva, desde que un sujeto tenga factores de protección y esto haga que no quede en el lugar dependiente de la sustancia, no se va a entender el problema. No podemos hablar solamente de que hay sustancias adictivas o más adictivas o menos adictivas. Bueno, a partir del compromiso que tiene la Secretaría con la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, es decir, toma políticas integrales
en comunicación con otros ministerios. Y hoy esto está teniendo, digamos, gran fuerza e importancia. Es decir, la conexión que hay en este momento interministerial para los programas es muy alta. Desde ya que esto responde a una modificación y un giro en la política de Estado que venía, digamos, aplicándose y que ahora, bueno, por decisión del Ejecutivo, digamos, se ha designado un equipo, porque en realidad no se designó solamente a una persona, sino todo un equipo de personas con una lectura diferente. Muchos de ellos provienen de su gran experiencia en el Ministerio de Desarrollo Social, y esto implicó que hubiera una bajada muy grande a territorio y estuvieran como un pato en el agua en ese tema. Y esto permite que se transporte toda esta experiencia al área de la drogodependencia. Diríamos que el esfuerzo está puesto en el fortalecimiento de las redes sociales, comunitarias, la inclusión. Tratamos de pensar siempre mucho en el tema del consumo problemático, de que las personas puedan empoderarse con los recursos que existen dentro de la comunidad. Esto es parte del trabajo puntual que se hace. Digamos, hay, por ejemplo, una formación que es la de preventores comunitarios, que hace que vayan a los barrios carenciados, que vayan a las zonas que lo requieren, en donde en este momento se está poniendo la urgencia. Esto no quiere decir que transversalmente el problema de las drogas abarca a todas las poblaciones, pero se está en este momento trabajando más fuertemente en aquellas situaciones que también están muy unidas a la seguridad, ¿no? Es decir, porque esto, digamos, es muy difícil, así como en alguna población de otro sector sociocultural más elevado es difícil combatir lo que es la cultura, el consumo, la tolerancia social que hay respecto al consumo de las sustancias. También es muy difícil en los barrios carenciados luchar contra la oferta de trabajo que genera el narcotráfico. Es decir, y esto, digamos, la única forma tiene que ver con generar una mayor conciencia en toda la población para fortalecer las redes, las instituciones barriales, enseñarles a buscar dentro del barrio qué es lo que hay, qué recursos, quiénes son los referentes, en base a eso, digamos, poder generar, digamos, sobre las instituciones que existan un enriquecimiento que atraigan a los jóvenes, es decir, especialmente a los jóvenes, y que además refuerce la identidad grupal de una manera que genere un beneficio sobre todos ellos. Quizás una de las grandes novedades, y eso es importante comunicarlo, es la creación de los CEPLA. Esto, en cuanto a la prevención, van a ser 140 centros que se van a ya estar a fin de año comunicados, funcionando, porque se ha comunicado que están ya cerrando las construcciones y ya están capacitados los directores. Es decir, son centros donde, digamos, van a estar en las zonas más necesitadas, ¿no?, de mayor vulnerabilidad. Son centros educativos, no son terapéuticos, pero tienen sí actividades de formación digamos, en varias áreas, ¿no?, desde la alfabetización, herramientas laborales, oficios, tecnología, bueno. También se trabaja con cooperativas y emprendimientos, para lo cual aquí sí se está trabajando con muchos programas de Consejo de la Mujer, Desarrollo Social, etcétera, teniendo, digamos, en una acción conjunta donde es un elemento más la capacitación y que se da en este esquema de lo que es el preventor comunitario. El preventor comunitario no es un sujeto que tuvo que pasar por la universidad, es un sujeto al cual, con una capacitación básica de un mínimo que pueden variar entre 20 y 30 horas de trabajo, se le pueden dar elementos como para poder reconocer un consumo problemático, reconocer indicadores, poder operar sobre su comunidad, es decir, para poder ser un trabajador activo, es decir, que pueda producir una modificación y que también, digamos, arrastre a otros a otras actividades. Sabemos muy claramente que las esquinas en las zonas carencianas es un lugar donde
los chicos están porque no tienen otro lugar donde estar. Y entonces, de repente, estos centros van a ser como un modelo que la idea es que se repliquen. Desde ya que va a haber actividad de recreación, pero también hay 40 centros que son los centros educativos terapéuticos, que allí, bueno, además de dar una inserción a veces laboral o alguna instrucción o la educación que corresponda al programa, también hay atención. Desde ya que se descarta la internación como un recurso, porque, digamos, el modelo que se está planteando es un modelo diferente, es decir, que tiene otros tantos recursos que no requieren que solamente la internación tenga espacio. Bueno, a través de la Dirección de Capacitaciones, como prácticamente se está llevando a cabo todo esto, con todo esto, programa de formación de formadores, es decir, la réplica, a través de los formadores que a su vez se multiplican. Y es interesante porque digamos, tienen metodologías muy específicas que son con dinámicas grupales, hay abordaje territorial. La CERONAR salió a la calle, bajó a todos los lugares en donde esto está ocurriendo. Ha habido, digamos, una modificación importante en el presupuesto, lo cual permitió que, digamos, fuéramos mucho más los actores que pueden estar trabajando en territorio en este momento. Digamos, muchos de ellos son jóvenes que provienen de actividades de este orden y entonces, digamos, no estamos solamente trabajando con el determinado profesional. Esto está para el área de la atención psicológica. Bueno, no quiero detenerme en esto, pero también hay estrategias específicas, que es las de siempre, que son aquellas donde, bueno, vamos a universidades, tenemos programas para poblaciones específicas. Y todo esto se le ha dado una doble cara, que es la acción en lo comunitario y en lo institucional. Y también los foros participativos para la prevención. Bueno, yo voy a dejar la inquietud aquí en la ciudad para, si es que requieren de estos foros, que generalmente son 1 o 2 jornadas, en donde se puede empezar a hacer este trabajo de generar la responsabilidad social, de poder dar elementos, poder generar debate, interrelacionar actores. Y para eso, bueno, la CERONAR está a disposición con su personal y de acuerdo al número de personas que se reúnan, estamos allí. Muy bien. El cambio en el paradigma tiene que ver con que se incorpora con mucha más fuerza el concepto de salud comunitaria y de abordaje comunitario de la salud, entendiendo al sujeto como producido por las condiciones en las que él vive, trabaja y desarrolla su actividad cotidiana y sus prácticas sociales. Digamos, en base a este concepto, digamos, nosotros no podemos trabajar sobre todos los ámbitos, pero sí podemos trabajar sobre el ámbito de la familia, sobre este trabajo que decíamos de trabajar sobre la comunidad y a su vez sobre las prácticas sociales. Esto, como el concepto de enfermedad está muy unido a este sujeto que está producido por esta serie de vectores, modificando de alguna manera o tratando de modificar, haciendo un primer camino, porque esto recién empieza, es decir, quizás es allí donde encontramos el cambio en el concepto de la salud. No es nuevo, no es un concepto nuevo, es un concepto que tiene historia en el mundo, desde los 60, 70, pero aquí en la Argentina hubo muchos importantes personas de la salud que han trabajado en esto. Acá casualmente hay un solo psicoanalista que fue de la corriente crítica de psiquiatría, que fue justamente secretario de Estado en la Secretaría y que ya en aquellos años tenía en el partido de Vicente López esta modalidad de trabajo, es decir, en lo territorial. Quizás la diferencia de hoy es que nosotros estamos acercándonos a todas las zonas más carenciadas y, como dice el secretario, bueno, después llegará el momento en donde se pondrá
podrá poner la fuerza en otros aspectos, ¿no? Siempre hablamos de población vulnerable socialmente. A ver, quisiera por ahí hacer algún comentario, digamos, respecto de la responsabilidad que corresponde a toda la sociedad también, sin descartar desde ya la prioritaria que tiene el Estado, sino es un llamado a la responsabilidad social. Y esto creo que es un elemento con el cual en todas las políticas de Estado vemos que se está trabajando. Yo estoy a cargo, por ejemplo, de un programa de turismo estudiantil, por los chicos que egresan, sin el apoyo de las empresas de turismo que tengan conciencia y necesiten dar una bajada diferente a sus vendedores y que entonces no promuevan la noche y tengamos que hacer algo en conjunto, no se puede trabajar solamente, porque hay cosas con las cuales solos no es fácil y no se puede. Y entonces apelar a este tema de la responsabilidad social creo que es un crecimiento, ¿no es cierto?, de la humanidad que está en un momento para poder pensar. Ahora, quería traer algunas reflexiones, ¿no? Es decir, una de ellas tiene que ver con el contacto con los padres, la presencia, pensando en otra población que no es solamente la población más marginal y más vulnerable socialmente, y por ahí pensamos en otras vulnerabilidades, y una de ellas son los niños y los adolescentes, ¿no? Es decir, la presencia paterna, es decir, es un factor y no siempre está valorizado como tal. Fíjense, acá tengo un gráfico que lo que muestra es que la atención de los padres, hacia el final es el lugar de máxima atención de padres, hay un descenso en el consumo de las sustancias. Es decir, las familias que tienen máxima atención hacia sus hijos, esto se mide por una serie de parámetros, que son 10 parámetros diferentes, 10 indicadores distintos, si saben qué hacen, no hacen, con quiénes se tratan, si conversan, de qué forma, qué intercambian, bueno, hay un descenso. Entonces, derrumbar esto con datos científicos es importante. Bueno, hay una cuestión respecto de la sanción, ¿no? Si el castigo, hoy que estamos al borde de que quizás se modifique la 23737, es decir, la ley de estupefacientes, no sabemos, los proyectos están ahí dando vueltas, es decir, realmente es una necesidad quizás sacarlo del ámbito federal para que a lo mejor pase a un ámbito de familia o que directamente salga de la eje de la justicia. Pero pensar en el castigo y pensar en la responsabilización, es decir, qué cosa diferente, que es, digamos, dejar el lugar acusatorio para pasar a tener un lugar donde el otro sea un responsable que se apropie, digamos, de lo que... Entonces, fíjense, aquí tenemos, lo mismo pasa con el desempeño escolar. Esta baja que hay en los consumos, la de arriba es el alcohol, que es la peor y que no baja con nada, porque va pasando el tiempo y esto realmente sube bastante. Pero aquí vuelve a pasar lo mismo. El índice de desempeño escolar se mide también con instituciones que tengan normativas claras. Y nosotros lo que hemos encontrado es que los mismos chicos que a su vez han consumido sustancias o consumen lo que fuera, ellos también valorizan a una escuela como positiva en la medida en que la escuela tiene órdenes claras, precisas, tiene niveles de exigencia mayor. Entonces quizás estos sí son mitos, ¿no? Es decir, o sea que esta cuestión de la autoridad y el autoritarismo, digamos que ya está resuelta porque se ha criticado suficientemente el autoritarismo para generar un sujeto consciente, ¿no? Digamos, de que esa no es su espacio, pero en realidad no hay espacios autorizados, ¿no? En relación a la autoridad que hayan encontrado envases más aconsejables y más agradables. La horizontalización es una cosa que vemos muchísimo cuando vemos la prevención con las familias. Los padres no pueden tomar un rol, digamos, porque temen ser excluidos por estos hijos de la valoración positiva y entonces
traigo esto y traigo estos pequeños gráficos, ahora voy a mostrar algún otro, porque inciden. La tolerancia social es otro de los grandes problemas que tenemos hoy, en el cual todos somos actores, ¿no? La tolerancia social pasa desde la casa, también pasa por el Estado, pero pasa por los medios de comunicación, pasa por, digamos, las normas que parecen que hay que colocar en las prácticas habituales de los jóvenes. El concepto, no sé cómo voy con ahora, pero bueno, los mensajes de los medios de comunicación hacen que sea muy importante que nosotros sobre eso trabajamos, por eso trabajamos con una modalidad activa de debate, de generar, traer a los grupos de jóvenes, llevarles películas, llevarles material, etcétera, para que se debata y que puedan salir de una posición pasiva, receptor de mensajes, a tener un lugar activo frente a los mensajes que también reciben. Hay nuevos estudios que muestran que es mucho más fuerte de lo que pensábamos la incidencia de digamos, la naturalización del consumo de ciertas sustancias. Bueno, la cultura del consumo que se inició allí por los 70, 80 y empezó a tener esa característica de ser a la población ilustrada, colocarla unida al consumo, a la transgresora, a aquella, digamos, que está en contra del status quo, ¿no? Es decir, como se decía en aquellos años, es decir, es una bomba de tiempo, porque se engancha perfectamente con la problemática de un adolescente. Un adolescente tiene justamente todas estas cuestiones en la cabeza, es decir, está en un momento de confrontación con los padres, con las normas, la transgresión es lo principal, y entonces tiende como a adscribirse muy rápidamente a estas culturas de consumo. Por eso, más allá de todo, es importante, ¿no es cierto?, pensar que, digamos, que los medios de comunicación y nosotros, hasta en nuestra casa, ¿no es cierto?, debemos tener en cuenta. Yo pensaba, esto fue después del fallo Arriola. Tener marihuana para consumo no es delito. En realidad la ley, digamos, dice que el consumo no es delito, el consumo no está penalizado, sí está penalizada la tenencia para consumo personal. Ahora resulta que esto a nosotros nos llevó para atrás años de trabajo, porque es el día de hoy que todavía hay grupos que capacitamos, que llevan jóvenes, digamos, a cargo, en preceptores, en escuelas, etcétera, que siguen con esta confusión, que ahora se está aclarando un poquito más, respecto de que, bueno, en realidad lo que pasó es que hubo un fallo de la Corte que lo que dijo es que declaraba inconstitucional la punición de la tenencia para consumo personal, pero la ley no se cambió. Y entonces, bueno, los medios de comunicación, esto es parte de un estudio de setting de medios donde están todos los gráficos, los medios gráficos de 2009-2010. Bueno, la publicidad, que desde ya que no me voy ni a detener en este tema porque es clarísimo, quizás las imágenes, ¿no? Es decir, todas estas imágenes son codiciadas por los jóvenes hoy. Esta aquí del Facebook, ¿no? Es decir, aspirando. Bueno, inyectables no tenemos ya casi. En la Argentina se han terminado los inyectables, pero son imágenes codiciadas por los jóvenes. A veces los llevan en la mochila, son emblemas de su identidad en construcción, que muchas veces se apoyan en estas cosas y sin querer los adultos, los medios de comunicación, sonrientemente y complacientemente los aceptamos. Bueno, no quiero incluirme. Otro tema que es el tema de la narcocultura, no lo voy a desarrollar, pero digamos, de repente ha sido muy claro, este año pasado hubo una serie que, digamos, colocó a la narcocultura, que en nuestro país no tenía todavía lugar, colocó en el centro, digamos, de la valoración de un sujeto que, digamos, lo que tenía como más llamativo era, digamos, la maldad y el poder omnímodo. Esto llevó durante mucho tiempo
hasta que quizás empezaron los medios a ser críticos también, ¿no?, de esto, a una normalización de lo que es la narcocultura. Hay países en los cuales, más los países de Centroamérica, abarca la música, la moda, es decir, y esto es una legitimación. El narcotráfico genera, no es más lo que pensábamos, ¿no?, es decir, genera una legitimación en la sociedad. Bueno, los datos nuestros de diagnóstico nos muestran que el abuso de alcohol está en primera línea, pero no son las líneas justamente lo que más se consume. El alcohol en la población escolar de 13 a 17 años, que es nuestro estudio que cada 2 años se hace, ocupa el 62% en la modalidad de abuso de fin de semana. Abuso de fin de semana, no ha crecido todavía el alcoholismo, aunque ya empieza a haber indicios de que esto puede tener, ustedes saben que si se comienza a consumir alcohol antes de la mayoría de edad, antes de los 18 años, perdón, la mayoría de edad, antes de que se dé la madurez en el sujeto, hay muchas más probabilidades de que después desarrolle conductas adictivas en relación al alcohol. Por eso es la prohibición, no es porque sí, porque yo ya puedo votar, puedo manejar y resulta que no puedo hacer esto, porque el organismo no va, digamos, siempre tan parejo con los cambios sociales. Bueno, le sigue la marihuana, perdón, el tabaco, ¿no? Es decir, que el tabaco ha ido teniendo un pequeño descenso. Digamos, todavía no se ve tanto en los más jóvenes. La marihuana tiene el 10% de la población, digamos, es consumidora, de la población de 13 a 17 años. La cocaína está en un 2,7%. Y cuando se dice alguna droga ilícita, se está, digamos, hablando de una cantidad variada de drogas que no siempre pueden especificarse en esos estudios. Ahora, sí, lo que nosotros tenemos es la tendencia desde 2001 al 2011, la tendencia, la línea de arriba es la marihuana. Es una tendencia creciente y es el tema que debería preocupar, digamos, fuertemente, porque nuestra modalidad de consumo, es decir, no es una modalidad de consumo único de la marihuana como publicitan algunas revistas que todos conocemos. Es decir, que pareciera que un sujeto puede vivir consumiendo solo marihuana. Nuestro país tiene modalidad de policonsumo. Yo la tengo al final la imagen, no quiero desorganizar esto, pero solamente el 1% de los consumidores de marihuana en la población joven es solo consumidora de marihuana. En el resto hay policonsumo hasta 5 sustancias. Y el dato de los centros de internación nos muestran también que hasta 5 sustancias se llegan a consumir en 2 años. O sea, cuando alguien dice esta cosa, es viejo, papá, no me vas a decir que es puerta de entrada, que es puerta de entrada. Y bueno, en realidad no es que es puerta de entrada. Lo que pasa es que el sujeto que tiene protectores puede no avanzar con el consumo hacia otras sustancias. Y no lo puede hacer de la misma manera aquel que tiene muchas carencias y que encuentra en la droga algo que le permite, que le da un oasis. Bueno, la percepción de riesgo es otra de las cuestiones. Cuando los medios de comunicación bajan la percepción de riesgo, y porque hablo de los medios de comunicación, pues son los transmisores, digamos, inevitablemente son los transmisores de, digamos, estas cuestiones. Baja la percepción de riesgo, sube el consumo. Esto es gravísimo, estas cosas que escuchamos, por ahí no pasa nada, porque yo consumo una vez por semana, cada vez tanto en un asado o lo que fuera, digamos, es gravísimo. Y la persona, a medida que más consume, que estos son los datos que yo había marcado aquí, cuanto más consume, más dependiente es, menos percepción de riesgo tiene. O sea, va a ser un comunicador social, pensemos en un comunicador, que es consumidor en grado de dependencia. Trabaja, está lo más bien, no pasa nada. Sin embargo, va a ser una mayor negación del daño, o sea, la percepción del riesgo es el daño que puede llegar a producir esa sustancia.
Bueno, la oferta está unida al consumo. La facilidad de acceso está unida al consumo. Y eso tiene mucho que ver con el narcotráfico. El alcohol nos da una correlación, digamos, quienes toman alcohol y en relación a marihuana, por ejemplo, vemos que el alcohol acompaña altos consumos de marihuana. Está tomado esta droga, pero no podemos todos hacerla, pero en este momento el estudio es muy extenso. La oferta está allí en el centro, digamos, de los consumos. Es decir, ahí está clarísimo, la línea alta es la gente que tiene oferta y consume. El que no tiene oferta está en estos dibujitos azules, no consume. Es decir, parece sencillo, pero las poblaciones que más expuestas están a la oferta son aquellas poblaciones, digamos, más marginales. ¿Cómo voy con el tiempo? Ya me repasé con el tiempo, no es tu función, pero pensé que... No, vamos bien, tengo... Sí, ya está. Bueno, yo quería dejar acá, quiero dejar la presencia de la Secretaría, de la nueva gestión, el nuevo trabajo que se está haciendo, poner a disposición, digamos, de la comunidad, el equipo que se ha incrementado y que, bueno, en el caso de que lo requieran las instituciones, igual nos estamos acercando, bueno, allí estaremos y con todo gusto concurrimos. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a nuestros expositores de hoy, los invitamos a tomar asiento en la primera fila de nuestra platea, porque como continuidad de este acto se firmará a continuación el acta de adhesión para la coordinación de políticas públicas sobre adicciones y narcotráfico en el medio local. Este documento señala lo siguiente. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 30 días del mes de junio del 2014, las entidades abajo firmantes, representativas de los intereses políticos, económicos, sociales, académicos, religiosos y culturales de la ciudad de Bahía Blanca, frente a la problemática social que presenta el creciente consumo ilegal de estupefacientes y, consecuentemente, la apertura y tramitación en el ámbito de la justicia federal de causas vinculadas al tráfico y la comercialización de las sustancias aludidas e ilícitos derivados de esta, como maniobras de lavado de activos y de trata de personas. Manifestamos nuestro más firme apoyo a los esfuerzos realizados entre distintos ámbitos, en especial el de la justicia federal, tendientes a una investigación profunda, detallada y absolutamente independiente, sin ningún tipo de presiones o condicionamientos, con miras a un oportuno esclarecimiento y posterior juzgamiento de los responsables de estos hechos. 2. La necesidad de que la ciudad bahiense y el conjunto de instituciones políticas, sociales, económicas, académicas y religiosas no naturalicen o permanezcan indiferentes ante estos hechos. El narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas y el posible involucramiento en su cometido de quienes debieran impedirlos constituyen delitos que crecen a nivel mundial, frente a los cuales no alcanza con la alarma esporádica o permanente que se enciende ante hechos locales o nacionales que repercuten a través de los medios. 3. La necesidad de promover, orientar, apoyar la especialización de las investigaciones judiciales en las organizaciones criminales y sus diferentes ramificaciones entrelazadas como el narcotráfico, la trata de personas y las diversas manifestaciones delictivas vinculadas con la problemática en cuestión. 4. Que las autoridades nacionales, provinciales y municipales, sin distinción de banderías políticas ni ideológicas, se comprometan en coordinar y profundizar con las instituciones de la sociedad civil bahiense, acciones tendientes a la difusión, implementación y profundización de políticas de Estado, tendientes a la implementación de planes y programas de prevención y tratamiento de las adicciones, con la correspondiente asignación de recursos humanos, profesionales y económicos. 5. A tal efecto, solicitamos que en el orden municipal se constituya una comisión permanente en el ámbito del Consejo Deliberante
con miembros de los diversos partidos políticos y de entidades sociales expertas en la problemática para elaborar y profundizar propuestas de acción, velar por su efectiva implementación y realizar el seguimiento de las mismas. Vamos a convocar entonces a los representantes de instituciones, también a los representantes parlamentarios y concejales a suscribir este acta. Lo haremos en ese orden entonces, primero las instituciones, luego los representantes en las legislaturas y en el Consejo Deliberante. Es oportuno señalar que el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Bahía Blanca, el abogado Fabián Literas, y el presidente del Honorable Consejo Deliberante de esta ciudad, Santiago Mandolés y Burgos, debieron por cuestiones de agenda retirarse de este acto, pero manifestaron su voluntad de suscribir este acta. En primer término, entonces, invitamos al rector de la Universidad Nacional del Sur, el doctor Guillermo Capriste, a acercarse al escenario. Exactamente, sí. El señor decano de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, Liberto Ercoli. Por eso. Invitamos también en representación del Instituto Avanza, decía, invitamos a María Viviana Torres. Por el Profesorado de Educación Física 86, a Celia Bianchinotti. Por el Colegio María Auxiliadora, la hermana Cristina Pela. Por la Universidad del Salvador, al padre Vicente Tirabazo. Rectificamos, no es en este caso la Universidad del Salvador, sino la Universidad Salesiana la que suscribe este acta. Por el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, el doctor Gerardo Salas. Por el Colegio de Médicos de Bahía Blanca, el doctor Carlos Fernández Campaña. Por el Colegio de Odontólogos, Distrito 10, el doctor José Luis Benzi. Por la Delegación 10 del Colegio de Kinesiólogos, la licenciada Teresa Fantino. Por el Colegio de Técnicos, el maestro mayor de obras Emilio Defino.
En representación del Grupo Ecuménico Bahía Blanca y Confraternidad Judeo-Cristiana, Linda Benac, Laura Becchi, Estela Andersen y Eduardo Zaffaroni. Fraternidad Religiosa Franciscana. No me lo pusieron acá. No me lo pusieron acá. No sabía dónde apuntarse, pero vinieron especialmente para firmar. Toma, Movimiento de los Focolares. Se llama Silvia Balducci, Movimiento de los Focolares. De los Focolares. ¿Y cómo se llama el representante? Silvia Balducci y José Polino. Balducci y José Polino. Por el Movimiento de los Focolares, Silvia Balducci y José Polimeni. Por la Fraternidad de Religiosos Franciscanos de la Parroquia San Francisco de Asís de Bahía Blanca, Marcelo Ribata y Marcelo Castellani. Del Grupo Ecuménico faltarían Dora Hanabel, Walter Lind. Pueden suscribir después, así no vuelvo a mencionar. Pueden suscribirlo después, así no vuelvo a mencionar. Representan al Grupo Ecuménico Bahía Blanca y Confraternidad Judeo-Cristiana. Ellos pueden firmar después. Sí. Sin que los nombres o cómo es. Claro, mejor, porque como yo nombré mi institución, pero puede ser. Por la Arquidiócesis de Bahía Blanca, Monseñor Pedro Laxague. Por la Corporación de Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, Roberto Espagnoli. Por la Unión Industrial de Bahía Blanca, Ricardo Ravione. Por la Cámara de Comercio de Bahía Blanca, Martín Garmendia.
Por la Asociación Intercooperativas Regionales, Rubén Filotrani. Por la Asociación de Ganaderos y Agricultores, Luis Álvarez. Por la Confederación General del Trabajo, Sergio Vázquez. El senador nacional agrimensor Jaime Linares. La diputada nacional, licenciada Virginia Linares. El diputado provincial y presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, abogado Marcelo Feliú. La presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical, Aloma Sartor. El presidente del bloque Frente para la Victoria, 27 de octubre, Gustavo Mandará. El presidente del bloque del Frente Amplio Progresista, Manuel Mendoza. Por la Unión Cívica Radical, Raúl Martín y el abogado Juan Pedro Tunesi. Por la agrupación 8 de septiembre, su presidente Jorge Patuglio y su concejala Elisa Cuartucci.
Y por el Frente de Integración Ciudadana, Arturo Guevara y Elías Ferán. Norberto Martínez, entonces, en representación del Frente de Integración Ciudadana. Y en representación del Frente Amplio Progresista, el licenciado Martín Morichetti. Este acta permitirá la planificación y ejecución de acciones conjuntas entre las instituciones y agrupaciones políticas firmantes que tiendan estas acciones a comprender y actuar frente a esta problemática. De esta forma, culminamos esta actividad y les agradecemos a todos su presencia.